Hola, les damos la bienvenida a nuestra campaña El placer de conocerme, que busca visibilizar los derechos sexuales y reproductivos en función de prevenir las violencias basadas en género. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Se trata de Dani Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans desde el 2021, activista con experiencia de vida trans femenina, hipoacúsica, sobreviviente a los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad o expresión de género, o llamadas también, o mal llamadas también, terapias de conversión. Y también tenemos a una invitada especial del GAT, Elena Suárez Rodríguez, una persona con experiencia transfemenina y trabajadora social, investigadora en asuntos de género y sexualidad y directora de investigaciones de la Fundación GAT. Dani, Elena, bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas también a todas las personas que nos ven. Hola a todos, todas y todes. Un gusto encontrarnos en esta tarde para conversar. Entonces, adelante. En el informe que tiene el GAT de derechos en clave trans, se especifican dos problemáticas asociadas a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con experiencia de vida trans. Una de ellas, bueno, las dos son muy importantes, pero una me llamó bastante la atención y creo que es ideal para poder iniciar esta conversación, y es la persistencia de estos prejuicios que afectan la atención que reciben por parte del sistema de salud. Me gustaría que empezáramos hablando de estos prejuicios que pueden afectar incluso mucho más allá de los derechos sexuales y reproductivos, y podemos empezar a desmitificar y hablar del tema. Cuéntanos entonces, si quieres, empecemos por Dani. Listo, pues desde la Fundación GAT llevamos 14 años trabajando por la garantía de los derechos de las personas con experiencias de vida trans y en el marco de este proceso pues hemos también generado espacios de reconocimiento y de investigación que hablen sobre nuestras vidas y experiencias. A partir de eso, desde hace unos años elaboramos un modelo teórico que se llama Prediva. El Prediva es básicamente una forma de poder entender y comprender cómo es que estos prejuicios y representaciones sociales, como unas causas fundamentales, a través de unas acciones como la exclusión, la discriminación, la invisibilización y 7 tipos de violencia, generan la aniquilación de los cuerpos, las vidas y las experiencias trans. Este acrónimo PREDIVA pues justamente lo que busca es poder explicar cómo estos discursos de odio y esta violencia que las personas creen que solo son comentarios o post o creencias o percepciones particulares, sí tienen una implicación directa en las vidas de las personas trans. Y es que estos discursos de odio pues se van transformando y buscan no solo la aniquilación física, sino también es una aniquilación simbólica, es una aniquilación que además de todo habla de la negación de unas identidades, es una aniquilación que además de todo es sistemática y es histórica, porque también nos borra y nos elimina también de los procesos históricos que hemos tenido todas las personas con experiencias múltiples que transitan a lo largo de la historia del mundo, ¿sí? Porque pues por eso también incluso hablamos mucho en la organización de experiencias de vida trans, que reconocemos también que no todas las experiencias son exactamente iguales y en ese mismo sentido, pues también reconocer que estos prejuicios generan como estas acciones directas son súper importantes para poder iniciar como esta discusión. Total, Dani, gracias. Prediva, tenemos que buscarlo, lo encontramos en la página web del GAT, ¿cierto? Sí, incluso están en este mismo informe, en 5 derechos en clave trans, en el modelo de análisis, explicamos justamente estos dos conceptos que les acabo de relacionar ahí como muy someramente, así como muy por encimita, que son experiencias de vida trans y el modelo de análisis prediva que utilizamos en GAT. Listo, gracias. Elena, y entonces, ¿cuáles podríamos decir que son como los prejuicios principales? Son muchos, pero podríamos hablar de, no sé, dos principales. Creo que, bueno, como dos principales prejuicios que recaen sobre las personas trans en términos de salud. El primero es que creo que seguimos siendo concebidas como foco de infección. Hay un prejuicio bien cargado con eso, no solamente
con todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual y todo lo relacionado con ello, sino también porque nuestras actividades o históricamente las actividades que históricamente se nos han sido asignadas, especialmente por ese relego histórico y que nos ha llevado a tener trabajos transexualizados de exposición de nuestros cuerpos, de nuestras corporalidades y de nuestras sexualidades al mundo, pues también hemos sido como vectores o se nos ha visto como vectores de infección y eso ha cargado un montón de prejuicios el quehacer médico frente a nosotros. Creo que también y también lo vimos con uno de nuestros procesos investigativos que hablaba sobre la situación de la salud de personas con experiencia de vida trans en el marco de la pandemia. Vimos también cómo, o encontramos como en esa indagación, que nuestras experiencias de vida trans terminan siendo ese foco en el que las personas o el personal médico en particular desdibuja un montón de nuestras necesidades en términos de salud mental, en términos de salud física también, en términos de requerimientos para nuestros procesos de vida, no solamente alrededor de nuestros tránsitos, sino también por un montón de situaciones médicas por las cuales estamos transversalizadas y se centraban exclusivamente en nuestra identidad de género para expedir diagnósticos, para expedir un montón de tratamientos que muchas veces niegan primero las necesidades con las que vamos a nuestro médico, no solamente vamos por temas relacionados con la salud mental, no, perdonan, pero en esta casa hablamos con gatos. Y por otra parte, también desconoce un montón sobre los tratamientos médicos que necesitamos y requerimos a partir de nuestras situaciones y los centran como en estos vectores de salubridad y de infección por los cuales somos tratados. Lo segundo es que siento no, estoy segura que también esta carga colonial de la medicina, pues también está centrada como en esta categoría de género y nuestra salud o la forma en la que pensamos nuestra salud también está generizada en un sentido de construcción identitaria de los géneros y está dividida por hombres y mujeres. Y eso es profundamente desconocedor primero, de cómo se construye la identidad de género para las personas con experiencia de vida trans, y segundo, pues desdibuja un montón de eh, situaciones por las cuales las personas con experiencia de vida trans queremos ir al médico y nos encasilla y no nos permite avanzar muchas veces en nuestros procesos médicos por ese binarismo que no solamente está en los sistemas de salud, en tantos sistemas de información, que no nos permite abrir casillas o especialistas particulares en caso de tener un género o el otro, sino también pues desdibuja un montón o está incorporado también en las formas en cómo los médicos y las médicas nos leen y quieren tratarnos como pacientes. Creo que esos son dos prejuicios principales que encuentro en el sistema de salud y que tienen todas las repercusiones frente a las personas con experiencia de vida trans. Total, y además de ser prejuicios, también se convierten en barreras de acceso al sistema general de salud. Hablemos un poquito acerca de esto, cuáles podrían ser, adicionalmente a este binarismo, cuáles podrían ser las barreras de acceso al derecho a la salud de las personas con experiencia de vida trans, no solamente en Colombia, sino en América Latina, porque el sistema general de salud pública en la región tiene como unas particularidades y además de eso también unas generalidades que podríamos decir que aplican a la mayoría de países. Cuéntanos, Elena. Bueno, creo que ya comenté como dos obstáculos. Sí. Creo que ahí están dos. Algo que también o que se encuentra de manera sistemática, y lo mencionaba ahorita Dani cuando hablábamos tras bambalinas, es todo el tema de nuestro nombre identitario, todo el tema que está allí, como ese nombre que desconocen muchas veces los sistemas las bases de información de nuestros sistemas de salud, también acarrea prejuicios y acarrea un montón de miedos que las personas con experiencia de vida trans nos enfrentamos a la hora de estar en el sistema de salud. Eh, pues ahora, no sé si Dani me ayuda un poquito ahí mientras voy pensando como en otros. Digamos, los temas asociados como a las barreras de acceso para personas con experiencias de vida trans, también hay que notar que se refieren
a, por ejemplo, el ciclo etario en el que nos presentamos. No son las mismas barreras y ahí también como que hay que hacer unas diferenciaciones que viven, por ejemplo, las infancias y las juventudes trans a las que tenemos que vivir personas ya jóvenes adultas, por así decirlo, adultas y adultas mayores, porque es que, digamos, como que estas barreras también como que están fuertemente asociadas también, no solamente a la identidad de género, sino también a estos prejuicios que existen sobre la capacidad de autonomía corporal que tenemos o de descripción de una dolencia, de la descripción de una necesidad, de la descripción de un proceso de acompañamiento que requerimos cuando nos enfrentamos como a el sistema de salud. Y funciona así, digamos, como en Colombia y en todos los países. O sea, como que la Ujú. negación de servicios para infancias trans funciona exactamente igual con muchas barreras, e incluso en algunos países podría decirse que adicionales. Que tenemos que ir viviendo y ir superando. Muchas de estas, incluso pues en Colombia, y es importante también mencionarlo, el reconocimiento de derechos se ha dado para las personas con experiencias de vida trans a partir de la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado colombiano como tal no ha generado una ley que transversalice todo lo que implica la atención y la garantía de derecho a la salud, por ejemplo, para las personas trans, sino que han sido a partir de tutelas o peticiones particulares de personas que se han logrado garantizar partes de cosas. Y esto lo que implica también es que, claro, a nivel de litigio estratégico y jurídico, pues pretende garantizar los derechos de una persona en particular con unas necesidades en particulares, pero a nivel del sistema de salud, la comprensión y el adaptarse a todas estas sentencias de la Corte Constitucional o requerimientos que se le ponen en particular dificulta mucho que puedan realmente tener unas políticas de inclusión que permitan la garantía del derecho a la salud de las personas trans. Entonces, casi que siempre toca ir con, como lo mencionaba pues Elena, pues ir o con un derecho de petición, o ir con una acción de tutela, o ir a pelear básicamente que se te garantice un derecho reconociendo tu identidad, reconociendo tu dolor, reconociendo que puedes acceder a un servicio. Digamos, pasa con mucha frecuencia también que a las personas trans se nos niega un servicio u otro por el componente de sexo que aparece en nuestro documento. Y pues esto lo que genera es estas barreras cuando decimos que son sistemáticas, es porque ocurren y operan de la misma forma en muchas personas trans. Y si lo pensamos también a nivel, pues ya como territorial, también tienen unas afectaciones en las personas trans rurales, en las personas trans afro, en las personas trans indígenas, que aparte de estas barreras por ser personas trans, pues generan una serie de discriminaciones muy particulares hacia sus identidades, también pues vistas como desde un enfoque un poco más interseccional. Digamos que escuchándolas, el acceso al derecho a la salud es una lucha constante para las personas con experiencia de vida trans. Ya hablando de los derechos sexuales y reproductivos, hay unas barreras incluso mayores. Y iba a comentar como una cosita que se me pasó ahorita y que viene atado a lo que mencionaba Dani, y es que en efecto, como muchos de estos derechos se han conseguido a partir de pugnas y luchas políticas, no solamente de las personas que interponen un montón de acciones jurídicas para acceder a ellos, sino también por los mismos procesos organizativos y movilización de las organizaciones sociales trans en el país, pues también nos encontramos que muchas veces las entidades de salud o las prestadoras de salud pues no cuentan con esos protocolos ni están sensibilizadas frente a estos temas. Entonces, al no contar con estos protocolos, se inventan una serie de escalas o de atención que muchas veces lo que intentan es rendirle cuenta a los intereses particulares o a los intereses económicos de las entidades prestadoras de salud. Entonces, por ejemplo, cuando accedemos, especialmente las personas con experiencia de vida trans, a nuestros procesos quirúrgicos, nos hemos encontrado en muchas ocasiones que los personales que están acompañando como ese proceso y que en últimas terminan dando la validación de si las personas con experiencia de vida trans somos válidas o no para acceder a esos procedimientos quirúrgicos, lo que están haciendo es lanzando una serie de preguntas, lanzando una serie de cuestionamientos que ponen en cuestionamiento, valga la redundancia, nuestra autonomía corporal y nuestra autonomía como
pacientes y nuestra autonomía como ciudadanas y ciudadanos y ciudadanas. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, de una experiencia particular cuando, realmente, cuando yo me iba a realizar los senos, también por mi EPS, me acuerdo que uno de los filtros era tener una entrevista con una psicóloga y ella literalmente me decía que ella era un filtro para saber si yo estaba preparada subjetivamente para tener unos senos, ¿cierto? Y una se pregunta con esa pregunta y como con esos cuestionamientos, si no es un proceso muy violento para tratar de infantilizar nuestras autonomías corporales como personas trans. Porque yo me pregunto en otras circunstancias si a las mujeres cisgénero, que vemos muchos casos en donde se están operando incluso muy jóvenes, menores de edad, se les pregunta si están preparadas para tener unos senos y qué significa estar preparada para portar X o Y cosa en la corporalidad de cada quien cuando se supone que somos o que estamos en nuestra autonomía y estamos siendo libres de construir nuestras corporalidades como mejor lo deseamos. Solamente esto quiero decirlo para mencionar que justamente eso es uno de los filtros, no solamente que se aplica para esta especialidad de la psicología, sino que se puede aplicar en otras dimensiones que atienden o otras especialidades que atienden las personas con experiencia de vida trans y lo que buscan es básicamente poner un filtro de quienes son aptos, pero esos aptos aplican a intereses netamente económicos y particulares de las entidades para no garantizar este derecho. Totalmente, Elena. Dani, ¿te gustaría agregar algo más respecto a las barreras del acceso al derecho a la salud? Pues digamos como que desde diferentes organizaciones históricamente también como que hemos sistematizado información sobre qué es lo que implica estas barreras en la materialidad de las vidas de las personas trans. Y digamos, uno de los informes es este que mencionas de 5 derechos en clave trans. Hay otro que próximamente pues vamos a lanzar en el marco del Día de la Memoria Trans, el 20 de noviembre de este año, y es un informe de salud en tiempos de COVID para personas con experiencias de vida trans colombianas inmigrantes. Y digamos, allí había una parte como súper importante y era poder analizar la salud mental de las personas trans y qué implicaciones tuvo también, digamos, el tema de tener que encerrarnos en nuestras casas cuando en la realidad de muchas personas trans pues realmente no son casas, son habitaciones paga diario, pues porque a través del trabajo que nos han obligado a ejercer, que no es que esté mal, que es el trabajo sexual, sino lo que está mal es que nos obliguen a que esa sea nuestra única posibilidad de obtener recursos a nivel laboral, pues nos toca a veces hacinarnos en lugares donde pues tienen que vivir más de una persona en una habitación y eso digamos como que frente a la salud mental pues hacíamos también una serie de preguntas de los tipos de acompañamiento que habían recibido las personas trans. Entonces, pues ahí habían unas cifras sumamente alarmantes que hablaban también sobre la ideación suicida y los temas de cómo se ve afectada también nuestra posibilidad de construirnos lejos de pues toda esta violencia y toda esta discriminación que pues vemos a diario. Y es que la salud mental es un tema transversal a los derechos sexuales y reproductivos y en general a todos los derechos humanos. Hay una patologización de las personas trans y de las personas con identidades de género diversas. Y es decir, que se consideran enfermas por la forma en cómo construyen y expresan o cómo identifican su género. ¿Cómo podríamos ver esa patologización respecto a los derechos sexuales y reproductivos? Y obviamente cómo afecta también la salud mental, el proceso y el acceso a estos derechos. Yo creo que hay una cosa como que en general pues siempre solicitamos todos los años que es el día de la despatologización de las identidades trans y es como apostarle a que pues se reconozca realmente las identidades de las personas trans fuera de esta patología que nos ha metido el de MS5, de MS3, el que estaba antes con esta nomenclatura y le apueste al reconocimiento de las identidades trans porque claro, ha funcionado históricamente para que las personas trans podamos acceder a temas como la salud desde un lugar como que nos mira, pues como y que nos solicita, por ejemplo, en Colombia, el Estado, tener que asumirnos como locas para poder acceder a los mismos derechos que el resto de las personas. Entonces, esto sí tiene unas afectaciones muy graves porque es generar un malestar
en las personas trans. O sea, es como literalmente decirte que tu identidad está mal y que hay algo que puedes corregir a través de un procedimiento médico o psicológico y que este tipo de validaciones médicas pues tienen que ser el camino y la herramienta que tienes que utilizar para construir tu identidad. Entonces, como que esto, además de todo, está sumamente ligado con todo esto que ha mencionado también Elena, y es como la obligatoriedad que te ponen también para asumir el tránsito. Entonces, casi que te pusieran un manual dentro del mismo sistema de salud que impacta directamente en la forma en la que tú miras tus derechos sexuales y reproductivos, porque en ningún momento te hablan del placer, en ningún momento te hablan del deseo, en ningún momento no, te hablan es como de una serie de, o sea, como vistas personales, te hablan es de una serie de estereotipos sobre a quién te debe gustar, o sea, como si vas a transitar, por ejemplo, si vas a ser una mujer trans, miran con ojos muy raros a mujeres trans lesbianas. Y se les olvida que las personas trans tenemos orientaciones sexuales. Entonces, como que allí ahondar también sobre las prácticas sexuales y la forma en la que es vista nuestra orientación sexual, nuestras prácticas sexuales fuera de los estereotipos, pues suele ser también como muy compleja para el mismo sistema de salud y para poder garantizar estos derechos sexuales y reproductivos. A muchas personas incluso se les dificulta un montón asumir que las personas trans tenemos una orientación sexual. Y eso de entrada ya es una barrera enorme, porque es como asumir que transitamos porque nos gusta un género, un sexo en particular o nos gusta una práctica en particular. Es como la identidad de género muy pocas veces y casi nada tiene que ver con la orientación sexual de las personas. Entonces es como, es muy raro también que esto ocurra de esa manera tan sistemática y que además de todo se siga invisibilizando, porque esto no es la primera vez que sale. O sea, esto es como reiterado por, creo que todas las organizaciones trans tenemos como un libro, un informe, un enfoque de salud que habla de nuestro territorio, de nuestras barreras, de, porque es un tema que además de todo es súper importante en nuestras vidas. Y aún así la desinformación persiste porque esta confusión o podríamos decir como la forma en que se toma y se asume también la identidad versus la orientación sexual, muchas veces pareciera que está la información, pero o que la gente no accede a ella o que la gente no quiere acceder a ella, porque no se sabe como cuál sería la respuesta allí. Claro, yo siento, por ejemplo, con lo que mencionas y complementando un poco como con la pregunta pasada, y es que siento que el quehacer médico y el saber médico tiene mucho miedo de soltar ese lugar del saber y de esa también historia colonial de querer explicar todo y explicarlo bajo sus lógicas, ¿cierto? Y en ese sentido siento también que muchos profesionales, no voy a decir que todos ni todas, pero muchos profesionales no han querido, o sea, pues, ni siquiera cuestionar su saber experto para sentarse a dialogar con su paciente con experiencia de vida trans, para reconocer que ese paciente o esa paciente tiene un conocimiento de su propia vida. Y en tanto tiene un conocimiento de su propia vida, no es el médico quien tiene que darle un diagnóstico, quien tiene que darle una ruta, sino que necesariamente lo que necesita esa persona es un acompañamiento, más allá de un saber experto que busca diagnosticarle o que busca definirle bajo las lógicas médicas. Eso por Y una sobre parte. todo también apertura, ¿no, Elena? Como apertura a escucharte porque tú conoces acerca de tus derechos, tú sabes acerca de tu proceso. Entonces, tanto los profesionales y las profesionales de la salud como las personas en general del día a día deberían estar también en apertura de escuchar. Claro, el tema es que no hay tiempo tampoco y tampoco tendríamos por qué culpar al médico. O sea, vivimos en un país en donde el sistema médico es macabro para todas las ciudadanas y los ciudadanos, ¿cierto? Y en donde el tiempo de vinculación médico-paciente se reduce a 20 minutos porque los médicos y las médicas tienen que mirar un montón de gente y no hay tiempo ni siquiera para mirarse a los ojos y reconocer al otro, porque lo que está haciendo el médico es llenando un montón de formatos que le exige la EPS o la entidad prestadora de salud, ¿cierto? No vamos a culpar tampoco de sus voluntades a los médicos, entendiendo también estas lógicas, pero también es cierto que hay un montón de médicos
y médicas que siguen amparadas bajo estas nociones que son binarias, que son coloniales, que tienen un montón y que son de otros contextos también y que desconocen un montón de nuestros tránsitos. Entonces, por ejemplo, nuestros tránsitos especialmente para la especialidad de sexología, que se supone debería ser como la más cercana o la más abierta frente a nuestros tránsitos, sigue habiendo una noción muy binaria de nuestros tránsitos. Es decir, si yo, una persona asignada masculina al nacer, llego a un consultorio de sexología, seguramente llego es para tener hormonas y volverme una mujer y no comprenden que nuestros tránsitos son mucho más complejos que eso, que pasar de un lugar A a un lugar B, son mucho más complejos. Y eso implica todo lo que ya hemos hablado anteriormente, implica entender nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión mental, nuestra dimensión social, nuestra dimensión económica, nuestra dimensión en este caso sexual, ¿cierto? Como lo mencionaba Dani, creo que este tema de los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos para personas trans y personas con orientaciones sexuales diversas están pensadas y amparadas bajo la noción de no expandir infecciones de transmisión sexual y no están pensadas para invitarnos a pensar y a cuestionar nuestro deseo, nuestro erotismo, nuestras corporalidades, no está invitado para pensar nuestras corporalidades, la autonomía corporal que tenemos las personas trans, ¿cierto? Está pensado en fin de eso, de ponernos un condón, de irnos a hacer una prueba cada 6 meses, y no está pensado en, por ejemplo, en este tema de prevenir las violencias de género, con quién nos estamos vinculando para no tener posteriormente una relación de violencia en relación con nuestro género, ¿cierto? Y eso poco se habla de la violencia de género en el marco de la pareja cuando la chica es una chica trans o el chico es un chico trans. Eso no aparece en las estadísticas y mucho menos se habla. Parece ser que esas categorías de amor, de familia, de construcción de familia, de relaciones de noviazgo, parecen ser categorías que no son ajenas desde ese quehacer médico a las personas trans. Entonces, no se nos permite conceptualizar y no se nos permite entrar allí como una situación política y entenderlo desde ahí, no solamente desde, en efecto, yo con mi pareja tengo que cuidarme de no tener una infección de transmisión sexual, pero también tengo que cuidarme de un montón de cosas que aparecen en el marco de una relación, en el marco de una relación de pareja, ¿cierto? Y nos toca a todas, a todos, a todes, porque es una cuestión de vincular dos personas que son dos mundos completamente distintos. Y esto se traduce, como siempre lo mencionamos desde la fundación, es que esto se traduce en derechos materiales, o sea, esto se traduce en condiciones reales de las vidas de las personas con experiencia de vida trans. Voy a poner otro caso de particular. Yo trabajé asistiendo a las comisarías de familia hace un tiempo frente a todo el tema del abordaje de violencias de género, y me acuerdo que cuando los y las comisarias de familia y sus equipos interdisciplinares, cuando hablábamos de violencia intrafamiliar, ellos pensaban únicamente en esa familia compuesta por hombre y mujer heterosis y en esa familia nuclear compuesta desde allí, desconociendo un montón de diversidades familiares, pero desconociendo que, por ejemplo, que cuando ocurría una agresión o una violencia de cualquier índole en el marco de una pareja compuesta por un hombre heterosis y una mujer trans, pues eso también era competencia de la comisaría de familia, porque eso también componía un núcleo familiar que debía ser atendido y que debía ser gestionado e interponer todas las medidas de protección para esa víctima, que en este caso era una mujer trans. Pero en la concepción de esos funcionarios y esas funcionarias, pareciera que esa no es un lugar de la familia y eso no es un lugar como de qué hacer de la comisaría de la familia. Me alejo un poquito de la salud, pero para explicar que esto es términos materiales. Entonces, seguramente esta mujer trans violentada por su pareja que va a la comisaría de la familia y le dicen, no, pues este no es el lugar porque aquí atendemos hombres y mujeres cis que son una pareja,
pues se queda sin dónde ir y sin dónde explicar lo que le sucede y sin tener acceso también a la justicia y todo esto en relación a que no nos enseñan tampoco temas relacionados con nuestros derechos sexuales y reproductivos, más allá de ponernos un condón o más allá de hacernos una prueba cada 6 meses. Podríamos decir que una cosificación tal vez de los cuerpos trans en medio de estos escenarios patriarcales o cómo lo podríamos ver. Pues ese podría ser como una de las formas de analizarlo, digamos como que Ujú. pasa también como, y lo hemos reiterado y lo seguiremos reiterando, estos prejuicios y estas representaciones sociales negativas lo que hacen es que cuando tengamos que hablar de derechos sexuales y reproductivos o de salud trans, el imaginario de las personas nunca se piensa algo más allá de esto que ha mencionado él, que son las ITS. Y eso tiene esas afectaciones directas en, por ejemplo, hemos acompañado casos, hay uno en particular como que nos, pues como que a mí particularmente me llamaba la atención y es de una persona que había ido a el médico porque, digamos, cuando hacía sus deposiciones en el baño, pues sangraba mucho. Entonces la respuesta del médico, pues fue justamente como, no, pues lo que usted tiene es una ITS, como es una persona trans, entonces vaya y hágase todos los exámenes. Y va y se hace todos los exámenes y resulta que lo que la persona tenía era una afectación que implicaba un cáncer en su organismo. Entonces, como que esta serie de fallas en los mismos diagnósticos partidos a partir de este prejuicio literalmente afectan nuestras vidas, porque son diagnósticos que justamente se basan en, ah, bueno, eres una persona trans, entonces lo primero que hay que hacer son las ITS. Y lo primero que hay que no sé qué, entonces la forma en la que te infectaste esto, la forma en la que tienes y la forma, entonces tú vas allá por, no sé, un moretón, o vas allá porque te salió un sarpullido, o vas allá porque, no sé, te sientes con un malestar en tu cuerpo y todo, y lo primero que piensan son como ITS. O sea, no se les ocurre que puede ser una gripa, no sé, no. ITS y de ahí como que no salen. Y además de todo, también están muy ancladas al prejuicio y al estigma social que se ha asociado históricamente a las personas que viven con VIH, ¿sí? Y es como que todas las personas tenemos prácticas de riesgo, que todas las personas todo el tiempo estamos como descuidando nuestra salud sexual y reproductiva, que además de todo no hablan de ella, pero dicen que nos la cuidemos. O sea, no saben cómo es nuestra salud sexual y reproductiva, pero dicen que, o nuestras prácticas sexuales, pero dicen que nos cuidemos. Entonces es como, pues si no conoces de lo que estás hablando, pues es muy complejo también para muchas personas trans poder hablar de esto mismo en un entorno en el que pues la salud debe ser garantizada, ¿sí? O sea, cuando tú vas también algún tipo de estas consultas es porque pues o requieres de un acompañamiento de una persona profesional o quieres salir también como de un montón de dudas que hay. Y muchas veces de estos espacios salimos con más preguntas y cargadas de un montón de estigma que se asocia a nuestra identidad. Pasa con mujeres trans, pasa con personas transmasculinas y pasa también con personas no binarias. O sea, las barreras como que no solamente es como que porque seamos mujeres trans que ocurre esto, sino en general en las personas trans, la no comprensión de que pueda existir otra posibilidad de corporalidad, otra posibilidad de identidad, otra posibilidad de poder disfrutar o de sentir el deseo, anula completamente, digamos, como muchas de las experiencias y genera esto también como este malestar identitario, pues que crean estas personas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Totalmente. Bueno, hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar del aborto libre para las transmasculinidades y personas no binarias que fueron asignadas femeninas al nacer. Tenemos que sí o sí hablar del fallo histórico de la Corte Constitucional aquí en Colombia, que eliminó el delito del aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo igual las causales que estaban después de este plazo. ¿Qué retos y qué desafíos hay para las personas con experiencia de vida trans tras este fallo histórico de la Corte Constitucional? Creo que ahí voy a responder simple y sencillamente con lo que las transmasculinidades y las personas no binarias han dicho en todos los espacios y es como que esta discusión se tenga con ellos y se tenga con ellos es como hacerles partícipes de también la toma de decisiones, porque claro, este fallo es súper histórico y es súper importante también como a nivel nacional, a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial. Pero sentimos también que había una ausencia del poder mencionar y articular a las transmasculinidades y a las personas no binarias asignadas femenino al nacer. Entonces, como que era como un tema de
no hablemos de esto porque quizás se nos puede caer el chuchú. Y esto lo que generó pues también fue un malestar y es que muchas transmasculinidades, activismos y personas que han trabajado históricamente estos temas pues no han podido como tener ese espacio para poder posicionar sus necesidades particulares, porque cuando hablamos de esta violencia que anula nuestras identidades es que literalmente ocurre, o sea, cuando una persona transmasculina va a ir a practicarse una IVE o va a recibir acompañamiento por información, pues o se basan en su expresión masculina para negarle el acceso al servicio, o se basan en los prejuicios, o se basan en que en su sistema de salud, porque es común que ocurra esto, o sea, tanto para personas transfemeninas como para personas transmasculinas ocurre lo mismo, y es que nos dicen como en tu cédula, claro, si ya hicimos el cambio, o sea, si no hicimos el cambio, como que hay más o menos, hay barreras, pero como que las van medio solucionando, pero si ya hicimos el cambio de nuestro componente de sexo en la cédula, nos dicen como no, pero pues es que acá dice que usted es femenina o masculina en el caso de los hombres trans, entonces, ¿por qué va a acceder un hombre al aborto? O sea, como en qué momento, cómo sistematizó esto en ese sistema horrible binario que se inventaron, cómo sistematizó eso y lo hago válido para el mismo sistema de salud. Entonces es como que las barreras tienen que salirse un poco también de esta burocracia administrativa y tiene que ponerse más en literalmente pensarse los derechos y la garantía de derechos para personas trans, especialmente pues para personas transmasculinas y no binarias asignadas femenino nacer en este tema del aborto. Totalmente, sí, es ya como una barrera del sistema en general, porque de nada sirve que de pronto el funcionario o la funcionaria esté dispuesta a y que en el sistema administrativamente ni siquiera le dé la opción. Entonces son como barreras que pueden ser, tal vez se supera una barrera y luego llega la otra y pueden ser mínimas, pero a la vez igual no permiten acceder al derecho. Eso pensaba en temas de aborto o en temas de salud menstrual o en temas de salud y cuidado menstrual en general y todo el rollo, pues hay quienes deben también dar como su opinión, voz y voto, porque es importante también que puedan participar, o sea, que puedan literalmente votar y hacerse partícipes de esto, pues son justamente pues estas identidades que históricamente también han sido como eliminadas de esta discusión. Totalmente. Bueno, ya finalizando, Elena, Dani, me gustaría que diéramos un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué le podríamos decir primero a las personas trans que nos están escuchando y que quieren apoyo, que quieren sentirse escuchadas, escuchados, escuchadas? ¿Cómo la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans puede apoyarle? ¿De qué manera pueden acceder a ustedes? Elena. Me toca a mí los anuncios. Ok. Bueno, para quienes no puedan conocer la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans es una fundación de base comunitaria que vela y trabaja por los derechos humanos y las ciudadanías plenas de las personas con experiencia de vida trans, nuestras familias y redes de apoyo. Y a partir de ahí, pues tenemos una serie de servicios que van desde todo el acompañamiento psicosocial y jurídico hasta la construcción de conocimiento, las transformaciones socioculturales a partir de apuestas pedagógicas y finalmente también todo el tema de la incidencia política a nivel local en Bogotá y a nivel también nacional y demás. Entonces, no, en caso de cualquier duda, personas que se encuentren iniciando su tránsito o que también se encuentren en estas situaciones que hemos mencionado ya, en donde su derecho a la salud en particular se encuentra obstruido, pero también otro tipo de derechos que pueden ser el derecho a la educación, el derecho al trabajo y demás, pues nos encontramos en todas las redes sociales como Fundación Grupo de Acción y Apoyo. También tenemos una página web y pues ahí se estarán dando como las rutas para ponerse en contacto de acuerdo con cada necesidad y con cada servicio que podamos ofrecerles a las personas con experiencia de vida trans, a sus familias y a sus redes de apoyo. No sé si Dani, que es un poco más experta en esto, me En puede avisos ayudar. parroquiales. En los avisos parroquiales. Avisos parroquiales.
No, pues yo creo que has sintetizado como muy bien también como lo que hacemos como organización, pues invitarles también a que conozcan pues no solamente y se interesen pues por la Fundación GAT que trabaja en Colombia, sino pues que aporten y apoyen y reconozcan también y puedan articular acciones como con diferentes organizaciones que trabajan a lo largo de toda Latinoamérica y del Caribe y que le apuestan justamente a esto que es poder garantizar de una manera integral, digna y que reconozca pues nuestras identidades, los derechos de todos, todas y todes, y apostarle a que pues pese no, a favor de las diferencias y reconociendo justamente estas diferencias, es que podemos encontrar unos puntos en común. Y eso pues es lo que nos haría realmente avanzar, porque pues ninguno de estos temas de los que hemos tocado y ninguno de los temas que hablamos desde el feminismo o que hablamos desde los derechos humanos están exentos de poder tener un enfoque trans. Entonces, como que tenerlo es súper importante, es súper chévere. Dense la oportunidad también de si no tienen o conocen también como al activismo trans, pues dense la oportunidad de hacerlo. Es así, muy diverso. Como plantas en el mundo hay, activismos trans también. Entonces, lo chévere de eso es pues también como que les interese también cómo poder apostar a esta construcción colectiva y pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas siempre con los brazos abiertos, cálidos y con mucho amor para transformar. Me encantó ese mensaje que diste. De hecho, la última pregunta era para ti, pidiéndote un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, algo como que nos pueda llevar a reflexionar y a desafiarnos en el día a día en torno a de qué manera yo puedo aportar y apoyar de manera activa, independientemente de si hago parte o no de un grupo de apoyo con experiencia de vida a personas con experiencia de vida trans, pero sí como participando en esta inclusión de manera activa, pero creo que ya lo dijiste todo. No sé si tienen algo adicional que comentar. Que conozcan la estrategia naturalmente trans del GAT. Es que no, o sea, ahí hablamos como de eso justamente y es como reconocer justamente como estas posibilidades que tenemos de poder habitar el mundo es lo que nos permite también encontrar y articularnos. Hay una cuña así súper rápido, hay una bióloga muy importante en la historia realmente de la biología evolutiva, que se llama Limar Juris. Acá voy a poner un poco académica, mentiras, no. Ella básicamente lo que hizo fue plantear un concepto que se llama endosimbiosis. Y endosimbiosis básicamente es la colaboración entre diferentes especies para un bien común. La endosimbiosis es lo que explica un poco por qué es que en nuestras células, por ejemplo, hay dos tipos de ADN, explica también por qué es que plantas y animales cooperan para poder transformarse y rompe un poco también este molde que nos habían enseñado también, pues históricamente, de que el león grande de la sabana es el que siempre va a reinar y pues el resto, el más fuerte es el que gana y pues esto realmente es como una mentira dicha muchas veces que se ha convertido en una verdad social. Y hay que deconstruirla también porque es justamente la cooperación entre especies completamente distintas que tienen muchas diferencias lo que permite evolucionar. Es la adaptabilidad de estas cooperaciones lo que permite que realmente podamos transformar. Funciona en plantas, en animales, en hongos, en bacterias y también en personas. Entonces, como que reconocer las diferencias, por eso digo que es como súper importante y encontrar los puntos en común es la importante porque es lo que nos permite avanzar. Y pues allí digamos como que la biología nos enseña un montón de cosas y pues las personas también. Y es como juntos, juntas y juntas, pues podemos realmente transformar todos esos escenarios de violencias y barreras de acceso pues para que todos, todas y todos podamos disfrutar también de vidas dignas, seguras y libres. Me encanta. Elena, Dani, mil gracias por su tiempo, por contribuir con sus aportes a esta campaña, El placer de conocerme, para seguir visibilizando los derechos sexuales y reproductivos, en este caso de personas con experiencia de vida trans.